De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Es un gozo para mí, un privilegio estar esta mañana aquí dándole gracias a Dios por una oportunidad más de abrir la Escritura y de escuchar palabras de vida eterna, escuchar palabras esenciales para mi vida. El mundo entero en su ideología, ¿verdad?, está en oscuridad, está en tinieblas. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que muestran los frutos de esta sociedad cayéndose en pedazos. Pero sin embargo, cuando vienes a la Escritura, ella nos dice que es tierra firme, roca firme, agua que lava, alimento que sacia, agua que también lava y sacia de la misma manera. Así es de que te doy gracias por estar esta mañana y te felicito por tener este corazón y este deseo de escuchar la voz del Señor en su palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos darte la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, también a todos aquellos que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México. Gracias por estar aquí buscando el corazón de Dios. Y queremos darle gracias también a nuestros sponsors. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos mensajes de amor en el jardín. Puedes encontrar a Lucía con su catálogo de temas para estos mensajes en su página en Facebook. Y Naps and Crafts, Silvia García, con un regalo que necesites personalizar, una camisa que quieras personalizar, comunícate con ella o búscala con su catálogo de productos también en su página en Facebook. Nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Todos aquellos que desde el extranjero mandan sus aportaciones para que estos programas lleguen al corazón de aquella persona que está en necesidad y que está lista para recibir el regalo de la vida eterna. Y nos vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 9. Así es, estamos en Apocalipsis dándole gracias a Dios de su bondad por revelarnos el futuro, revelarnos estas cosas. Recuerda, la iglesia de nuestros días necesita discernimiento. Para poder tenerlo necesita la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos saber qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Él nos ha mostrado. No se trata de lo que nosotros pensamos y queremos en este mundo del relativismo. Traemos este relativismo a la Biblia y eso está mal. El decir, esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, o simplemente, ¿verdad?, hacerlo en cuanto a mi fe, ¿verdad? Llegar a, ¿cómo conociste al Señor? Porque yo sentí que de a tiro vi claritamente una luz. No, tiene que ser conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ha dicho. El relativismo en la Biblia no lo encuentras en ningún lado. La Biblia está escrita en blanco y negro, ¿verdad? En infierno, en cielo, en luz, oscuridad y todo lo que conlleva esto. Entonces necesitamos entender esto. Venimos a la Escritura sabiendo que es nuestra máxima autoridad y en ella, en este libro de Apocalipsis, el Señor nos está mostrando realmente quién es Él, realmente lo que va a suceder con el reino de las tinieblas y lo que viene con el reino de la luz, y lo estamos viendo venir, ¿verdad? Estamos viendo cada una de las profecías cumplirse una a una, como te he dicho, ¿verdad? Más de 300 profecías, más o menos unas 150, algunos dicen, se cumplieron para la primera venida de Jesucristo. Para este segundo regreso de Jesucristo, donde viene a instaurar su reino, hay como 800, alrededor de 800 profecías, y muchas de ellas se han cumplido, ¿verdad? Una de ellas que falta también, que es el rapto de la iglesia, que viene muy pronto. Para este momento de la historia donde estamos en el capítulo 9, donde literalmente el infierno está desatado en toda la tierra, ¿verdad? En gente que ha endurecido su corazón, ¿verdad? Estamos viendo literalmente estos demonios salir del pozo del abismo. Toda esta gente que dice que no hay infierno, que no hay Dios, que no hay un lugar, que no hay
un mundo espiritual, se van a dar cuenta que lo hay, ¿verdad? Y estos demonios van a salir a atormentar primero por 5 meses, y en esta sexta trompeta tenemos estos 4 ángeles que estuvieron atados en el río Éufrates, que hoy están atados en ese lugar, ¿verdad? Donde ha surgido toda esta falsa ideología, toda esta influencia demoníaca, pero en ese momento van a ser sueltos, y sueltos, ¿verdad? Van a empezar a, literalmente, su misión es matar la tercera parte de la población, y estamos viendo que lo hacen. No hay medicina, no hay balas que los destruyan, porque son seres eternos, y estamos viendo que no, ya vimos que no son un ejército de seres humanos, no estamos hablando de un ejército de seres sobrenaturales. Y algo que me llama la atención en el versículo 20, que fue donde nos quedamos, nos muestra el corazón del Señor, porque dice: y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Fíjate lo que está buscando Dios en este tiempo. Está buscando arrepentimiento. Dios no se complace con la muerte del impío. Dios no se complace con eso. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ese es su mandamiento, que cambien su manera de pensar. Estuvimos hablando de eso el día de ayer, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es que no se arrepintieron de las obras de sus manos? Bueno, te repito, por un lado, yo creo que hay 3 factores, ¿verdad? Por un lado están estos demonios matando, ¿verdad? Destruyendo, la necesidad y la oportunidad del hombre, pero sin embargo ellos no se arrepienten. Por otro lado, tenemos a demonios engañando a estas personas. Y un tercer punto es una dureza tremenda de corazón en las personas. Sí, una dureza tremenda de corazón a causa de este relativismo, el que estamos hablando. Para ti está bien, entonces para los demás tiene que estar bien. Así es. El matiz y la afirmación del Evangelio y la afirmación de la Biblia la vemos aquí claramente: justicia e injusticia. Así es. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos a hablar un poco de la dureza de corazón y de la idolatría, que es parte de lo mismo. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos viendo estas escenas tan terroríficas. Son terribles, y la verdad es que es algo espantoso que necesitamos ver, que Dios en su misericordia nos está mostrando para no caer en este ejemplo, como dice la palabra, semejante ejemplo de desobediencia y de dureza de corazón. Pero entonces te decía, por un lado están estos demonios matando y destruyendo. Por otro lado tienes otra horda de demonios, ¿verdad? Porque el Satanás viene a robar, matar y destruir, engañando a las personas, haciendo milagros, señales, la gente metida totalmente en asuntos demoníacos, ¿verdad? Y escuchando, tú eres Dios, escuchando, nada nos va a vencer, y haciéndoles literalmente señales y milagros falsos, ¿verdad? O señales y milagros que cubren, ¿verdad?, estas tinieblas. Y esta gente, lo que estamos viendo es que prefiere adorar al anticristo y al dragón. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál es el mensaje del anticristo, del dragón? El mensaje satánico es: tú eres Dios, no le hagas caso a nadie, vive tu vida, entrégate a tu maldad, entrégate a lo que tú sientes que te va a hacer feliz, ¿verdad? A ti mismo, ¿verdad? Y ellos te dicen: yo te voy a dar la victoria. Y bueno, hablamos acerca de eso, ¿no? Como los milagros no son los que producen. Pero fíjate, aman sus ídolos, que son demonios, y son inútiles. Prefieren, abrazando la mentira antes que la verdad, por esta dureza de corazón, ¿verdad?, abrazan estos ídolos. Dice, versículo 20, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ¿verdad? Y este es el problema con el ser humano, como lo vimos en Juan capítulo 3, lo hemos visto. Los hombres aman las obras de sus manos, adoran sus ídolos. Algo interesante hablar acerca de la idolatría. Obviamente la idolatría en su máxima expresión pues es hacer imágenes, es hacer no solamente imágenes, sino figuras, ¿verdad?, de yeso, de lo que tú quieras, ¿verdad? Y es algo que la Biblia me llama la atención. La Biblia lo prohíbe rotundamente. Es un pecado muy grave la idolatría. ¿Cómo es posible que se pueda practicar, ¿verdad?, desde una religión supuestamente cristiana, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que es algo que Dios rotundamente prohíbe y aborrece,
¿verdad? De hecho los primeros 4 mandamientos tienen que ver con eso. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Durante toda la Biblia no encuentras absolutamente a nadie más digno de adoración. En Apocalipsis, checa todas las escenas, en el trono solamente está Dios, está el Cordero y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Con los 7 ojos, pero no ves a nadie más. O sea, es tan clara la palabra de Dios hablándonos de que Dios aborrece la idolatría, y mira lo dañina que es la idolatría. ¿Por qué? Porque es parte de la dureza de corazón y es la parte que quita a Dios de en medio para entregarte algo que no es Dios, ¿verdad? Y que te da lo que supuestamente tú quieres, porque esa es la diferencia, ¿no? El ídolo me da lo que yo quiero. El ídolo está ahí para cumplir mis deseos, ¿no? En este tiempo en el que vivimos, el ídolo es el ser humano. El ser humano está en el centro de su trono, y es el ídolo que idolatra. Detrás de cada, eso es lo que yo puedo ver, detrás de cada ídolo, aparte de que hay un demonio, como ya lo vimos, estoy yo mismo, buscando lo mío, buscando mis deseos, buscando mi propia voluntad. Sí, buscando tus anhelos, buscando que sea cumplido lo que tu carne demanda, lo que tus emociones demanda, pero no así el hágase tu voluntad, ¿no? Es muy diferente cuando rendimos nuestra vida a Cristo, es hágase tu voluntad, y ya no tenemos una voluntad sujeta a nuestra carne, sino alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que el que creó los cielos, el que creó todo, tiene un mejor plan que mi mente finita, ¿no? Así es. Y tú miras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ese fue el problema de Israel, precisamente poner otros ídolos en lugar del Señor. Y lo que después hace el hombre, que es lo que vemos ahora, es disfrazar esa idolatría de cristiandad o de religión, ¿verdad? Eso es todavía peor, ¿verdad? Porque la Biblia prohíbe la idolatría, prohíbe este asunto, ¿verdad? Y un ídolo es cualquier cosa que pongas en el lugar de Dios y le des veneración. No hay diferencia entre veneración y adoración, es lo mismo, ¿verdad? Poner a alguien más haciendo señales, haciendo lo que tenga que hacer para que me ayude, eso es idolatría, ¿verdad? La Biblia nos dice que solamente hay un Dios, ¿verdad? Es serio. Te digo, los primeros 4 mandamientos hablan de eso. No te hagas imagen, no adores otra cosa, ni en el cielo ni en la tierra. Cualquier ídolo que tú quieras hacer, ¿verdad? Que tú te imagines y lo hagas, dejas a Dios chiquito. Dios no es eso, Dios es eterno. Y Él muchas veces, cuando se mostró a Israel, les dijo, cuando escuchaste el tronido, cuando viste la nube en la montaña, ¿viste algo? No viste nada. De la misma manera, no hagas imágenes, ¿no? Y Dios hace, pues solamente estudia en el Antiguo Testamento lo que hace Él. Pero fíjate, lo que dice la palabra de Dios en Salmos 115, 4 al 9, parte de lo que no debemos hacer los ídolos. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Así es, el Señor, ese es el contraste que dice. Por favor, pon atención, estos ídolos son inútiles, ¿verdad? Y más adelante vemos que te degradan, los vamos a ver, pero son inútiles, y aquellos que confían en ellos se hacen igual a ellos. Te conviertes en el ídolo que estás idolatrando, y ese ídolo es inútil, te hace inútil a ti. Fíjate, hay otro texto que es muy gráfico acerca de la idolatría. Tú lo puedes leer todo el capítulo. Vamos a leer una buena parte de él en Isaías 44, 12 al 13. No, más adelante, Isaías 44, 12 en adelante. Dice, el herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayado. O sea, está haciendo el ídolo, ¿verdad? Y está usando su propia fuerza, no la fuerza del ídolo, es él mismo, y él se cansa, ni siquiera tiene fuerza suficiente para terminarlo. Después el tallador mide un bloque de madera sobre la taza y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana, y le da belleza humana y le pone un pequeño santuario. Sigue adelante, sí. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera que hace para hacer el fuego, con esto se calienta y hornea su pan.
Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Interesante, otra vez, no solamente se trabaja cansando y no tiene toda la fuerza, él mismo está haciendo esta planta de árboles y todo este asunto para tener la madera, según él, para tener un ídolo, ¿verdad? Y rendirle culto a algo que él mismo está haciendo con sus manos. ¿Te fijas? Isaías 44:16 dice: quema parte del árbol para asar la carne, para darse calor, y dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto, le reza, rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Qué clara es la palabra de Dios, ¿no? Hablándonos y diciéndonos, o sea, no tiene sentido. Dios no quiere que tengas una relación con Él a través ni de un objeto, ni de una fotografía, ni de una medalla, ni de este tipo de imágenes, ni de este tipo de cosas. El Señor no se complace en eso. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Eso no tiene sentido. Él puede tener una relación directa con nosotros a través de su palabra, y Él quiere que nos relacionemos de esa manera, ¿verdad? Y eso es lo que piensa el Dios, ¿verdad? Nuestro Dios de la idolatría. Dice, qué estupidez y cuánta ignorancia de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay otra parte que sucede con respecto a esta idolatría, porque ¿por qué es tan abrazante? ¿Por qué la gente lo abraza? Muchas veces, bueno, que los milagros que un ídolo puede hacer, ¿verdad? O dar. ¿Por qué alguien puede estar tan amarrado a estos ídolos? La respuesta está en este versículo: porque dan culto a los demonios, ¿verdad? Esa es una realidad que la Biblia nos está mostrando, aunque es cierto, un ídolo no es nada, es inútil, es un pedazo de madera o son píxeles impresos en un pedacito de algo, ¿no? Y todo lo demás es darle asunto. No, un ídolo no es nada, pero lo que la Biblia nos dice es que cuando la persona adora ese ídolo, inmediatamente un demonio viene y toma la personalidad del ídolo al cual está idolatrando, y entonces es cuando se convierte en esta esclavitud, ¿verdad? Y es lo que se convierte en algo terrible, ¿verdad? La persona comienza a adorar al demonio en lugar de adorar al ídolo que está pensando que está adorando, y ese probable poder que pueda salir de ese lugar no es otra cosa sino poder diabólico, Satanás mismo. Fíjate, hay otro texto que vamos a leer. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Esta es la cuestión, y es lo que está pasando en este momento. Hay una tremenda y profunda relación entre la persona incrédula y Satanás y sus demonios. ¿Y sabes cuál es la vía para esta relación? La idolatría. Su idolatría. Cuídate de la idolatría. Cuídate de la dureza de corazón. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de esta situación. Dice que no se arrepintieron. Imagínate qué tan terrible es el engaño de Satanás, la dureza de corazón, que aún viendo todas estas cosas no se arrepienten, aún viendo todos estos demonios literalmente matando a la tercera parte de la población, ¿verdad? Que a esto vienen, ellos no se arrepienten, no se arrodillan y no dicen no, y la causa es la dureza de corazón, la causa es la idolatría. Y estamos viendo cómo pues Pablo nos dice, ¿verdad? El ídolo no es nada, pero que se sacrifica a un ídolo. Les digo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que todos los ídolos, ¿verdad? Son dioses que no existen, es algo que no existe, no tiene ningún poder, no hay nada de lo que dicen, es solamente, es una, pues como una máscara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios que sí existen usurpan esta personalidad, ¿verdad? Y mantienen a estos idólatras cautivos, ¿verdad? Con un poder engañador y demoníaco.
Eso es lo que sucede y por eso tenemos que tener cuidado. Por eso a veces estamos viendo que hay gente que le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y que le hablas de su ídolo, se enoja, ¿verdad? O dice definitivamente no puedo porque me empiezan a pasar cosas feas y abandono mis ídolos ahí, me empiezan a pasar cosas horribles. Claro, porque Satanás quiere engañarte y quiere tener esa persona, ¿verdad? Te quiere tener cautiva, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Por eso es que las religiones falsas son tan atrayentes, ¿verdad? Por eso es que es tan complicado dejar una religión falsa. Incluso las religiones que no tienen supuestamente pues ídolos, por ejemplo, las religiones estas de Medio Oriente, ¿verdad? El hinduismo, este tipo de cosas, ¿verdad? Hay movimiento demoníaco en medio de todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Cuando encontrar a Kundalini y todo ese asunto, el yoga, todo este asunto, hay todo este movimiento demoníaco que engaña a la persona, ¿verdad? Este asunto, como mencionábamos, de los chakras, todo este asunto es algo demoníaco, falsa religión donde demonios están moviéndose para hacer pensar a la gente que hay ese poder, ¿verdad? Y cuando dices, no tengo el poder y se mueven cosas y suceden cosas, sí, es actividad demoníaca, engañosa, que no te lleva, que cierra tus ojos a ver la verdad. Y qué interesante que esto es lo que va a estar pasando en aquel tiempo, ¿verdad? Aún a pesar que supieron que era la ira del Cordero, están escuchando a los 144,000, están escuchando a los dos testigos, están viendo ángeles en los cielos, pero por otro lado tienen a los demonios diciéndole, no es cierto, no creas nada de eso, yo voy a vencer. Ellos dicen eso, pero yo soy Dios, yo voy a vencer y yo te voy a dar a ti todo lo que tú quieras. Y la gente prefiere creer esa mentira. No es viejo esto sigue siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo le cuesta a la gente creer la verdad? Y más bien prefiere creer todo este tipo de cosas antes que decir que la Biblia es verdadera, antes de decir que el Evangelio es verdad. Sí, antes de quedarse directamente en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque necesitas ver, necesitas escuchar, necesitas tener algo visible y tangible para pensar que realmente hay un Dios. Y fíjate, dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, o sea, ni aún viendo la muerte, viendo visiblemente estos demonios literalmente echando fuego, azufre, atormentando, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, lo que haces, ¿verdad? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, todos los elementos. Y lo vemos. Todos los elementos están ahí, que pon las piedritas aquí, que pon el bronce acá, que pon la plata acá, que cárgate una cosita aquí colgada. Todas esas cosas tienen que ver con una actividad demoníaca. Así es, me imagino que los que sobreviven dicen, ya ves, yo sí tengo suerte. Claro. Y el demonio le está diciendo, ya ves, a ti yo te pude proteger. O cualquier cuestión así. Ellos no lo hicieron bien, no lo lograron, pero tú eres el verdadero. Y tú vas a salir adelante, pero nos damos cuenta que esto va a cambiar en la séptima trompeta dramáticamente y aún así, ¿tú crees que el arrepentimiento va a aumentar? No, la dureza de corazón va a aumentar, la actividad demoníaca, las mentiras de Satanás van a aumentar. Por eso es tan importante amar la verdad desde hoy. Si tú te acostumbras a estar creyendo tu propia mentira, lo que comenzábamos, ¿verdad? Diciendo, a creer en un relativismo, porque este relativismo que está invadiendo la iglesia, que ha invadido los mismos cristianos, ¿no? Que vienen a la Biblia y piensan que, ahí dice, pero es lo que yo siento, es lo que yo creo, es que yo no creo que mi Dios, es que yo no siento que, es que yo realmente soy salvo porque aquel día sentí tan bonito y que no. La salvación está en base y en función a lo que la Biblia dice, a lo que el Evangelio dice. No importa qué bonito hayas sentido, no importa cuántos milagros hayas visto, si no estás en función a lo que el Evangelio dice, realmente no eres salvo, ¿verdad? Tiene que ser en función a lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices, es que yo siento clarito esto y aquello, si tu relación con Dios no está en base a lo que la palabra de Dios dice, y si los frutos en tu vida no manifiestan, ¿verdad? La gracia de Dios en tu vida, la vida nueva, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Tienes que preguntarte y sí tienes que hacer un inventario constante y decir, bueno, estoy en la verdad. Y la misma palabra nos dice, examínense ustedes mismos si están en la verdad o no. Sí, así es, mismo Jesús. Vino este grupo de leprosos, ¿cuántos fueron sanados y cuántos regresaron a darle gloria a Dios? Solo uno y el extranjero. Y era extranjero. Entonces, imagínate, o sea, un milagro
realmente no apunta más que, en este caso, a que Jesús era el Mesías, a que Él era el cumplimiento, ¿verdad?, de las Escrituras en cuanto a que Él era el Mesías. Pero un milagro, hemos visto personas que, mira, a lo largo de 21 años de ministerio hemos visto milagros en la vida de las personas y darle la espalda a Dios. Así es. El milagro más grande, un cambio de corazón, y cómo regresan tras la idolatría de sus propios ídolos, en el sentido de lo que yo quiero, lo que para mí está bien, lo que mi Dios no haría. Todas estas cosas, cuando vemos que la Biblia está llena de justicia, injusticia, pecado, vida eterna, salvación, muerte eterna. O sea, vemos blanco y negro, no hay nada relativo, no es, aquí no estás, si para ti está bien, hazlo. No, eso es un mensaje diabólico, ¿verdad? Literalmente, la Biblia nos habla de una sola autoridad. Fíjate, algo interesante, fíjate lo que dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo pecado lo envuelve en 4 categorías, Juan, ¿verdad? 4 categorías que amaron esto, ¿verdad? Homicidios, ¿verdad? Imagínate este tiempo de historia humana: idolatría, misticismo, satanismo, algo universal, dureza de corazón, amor al pecado, ¿verdad? Los demonios van a llevar a todavía una mayor maldad, ¿verdad? Homicidios, olvídate de la ley y el orden en este tiempo, no va a existir, ¿verdad? Y si ven cristianos, literalmente se van a ir tras ellos y les van a matar, ¿verdad? Y nadie va a decir nada, al contrario, ¿verdad? Es esta violencia, ¿verdad? Violencia que va a existir y nadie va a decir nada. Y al contrario, se va a celebrar y va a haber carta abierta para eso. Farmaqueia, ¿verdad? Hechicerías, ¿verdad? Las palabras, de donde viene la palabra farmacia o farmacéutico, y se refiere a 2 cosas, desde drogas, ¿verdad? Que siempre se han usado las drogas para los mediums, para todo este asunto, ¿verdad? De buscar esta actividad demoníaca y esta conexión con lo espiritual, ¿verdad? Y bueno, y aparte la drogadicción también, ¿verdad? Todo este tiempo en aquellos va a estar abierto, como está abierto ahora. Imagínate, son drogas ya que destruyen, pero ya están legales, ¿verdad? Pero todo esto para conectarse con el mundo espiritual. No solamente esto, también lo que dice con toda claridad, ¿verdad? Satanismo, mediums, amuletos, encantos, sesiones espiritistas, brujerías, encantamientos, cualquier cosa para producir lo que yo quiero, o ensanchar la lujuria, o seducir, o tomar poder, tomar control, ¿verdad? Y luego también nos habla de sus adulterios, ¿verdad? Que nos habla de fornicación, pedofilia, transgenderismo, violaciones, homosexualidad. Cualquier tipo de perversión e inmoralidad sexual va a estar desatado. Hurtos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? No va a haber ningún vestigio de honradez. Nadie va a estar, todo el mundo va a estar, imagínate, falta de comida, falta de todo esto, no va a haber integridad, no va a haber honradez, sin agua, sin ropa, abrigo. Todo va a ser la ley del más fuerte, ¿verdad? De todo este asunto, y no se van a arrepentir de eso. A pesar de esto, pues cuídate, ya se soltó Satanás, se soltó el infierno. Vamos a hacer, yo voy a sobrevivir. La ley del más fuerte, embriagados con su maldad, esclavizados a sus pecados, engañados por sus ídolos demoníacos, rodeados de todos estos demonios, y dice la palabra, ni aún así se arrepintieron de sus pecados, ¿verdad? Eso los detiene, el amor a su pecado, el amor a sus obras, el amor a sus tinieblas, ¿verdad? ¿Qué hace que un violador, un adicto o un asesino en serie que no se arrepiente o que no cambie de dirección? El amor a su pecado. Por eso la Biblia nos dice con toda claridad, huyan de la idolatría, huyan de la fornicación, huyan de la maldad, amen la verdad y hablen la verdad. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este último versículo en el capítulo 9, ¿verdad? Donde dice que no se arrepintieron ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ni de sus mentiras, ni de ninguna de estas cosas, ¿verdad? Y es lo que nos lleva a ver lo que no debemos hacer en cuanto a la dureza de corazón, de que debemos entrenarnos a amar la verdad, ¿verdad? A amar lo que Dios nos manda. Fíjate, en Judas dice 1, 14 al 15, dice, también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido
y por todas las injurias que han proferido contra él, ¿verdad? Viene este tiempo importantísimo, ¿verdad? Y es algo muy serio pretender tener comunión con Dios y con las tinieblas al mismo tiempo. Vivimos en ese tiempo, vivimos en el tiempo de la apostasía. Hay mucha apostasía en la iglesia, mucho abandonar la Biblia. Y nosotros estamos llamados a regresar a las sendas antiguas y a no cuidarlas, perdón, a cuidarlas, y a cuidarnos de no estar lejos de ellas, que es la palabra de Dios. Fíjate, Números también me gusta mucho. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos a los terceros y los cuartos, y perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia. Tenemos que llegar a este punto, mis hermanos. Tenemos que entender lo duro. Toda esta semana yo estuve dándole este nombre a este estudio, ¿verdad? Lo terrible de escoger la injusticia en lugar de la justicia, ¿verdad? Cómo nos lleva, y especialmente hoy, ¿verdad? Vimos las terribles consecuencias de entregarme a la dureza de mi corazón, a la idolatría, a no querer abandonar las obras de mis manos. Quiero decirte algo, que todas esas obras de tus manos y toda esa idolatría lo único que trae a tu vida es corrupción, y es también cadenas a tu vida, te mantiene preso. Esa no es libertad. Este mundo le llama libertad a algo que la Biblia le llama esclavitud, ¿verdad? El que peca es esclavo de su pecado, y tú lo sabes, y yo lo sé. Yo lo supe en aquellos tiempos cuando estaba entregado a mi pecado y a mi idolatría. Yo sabía que yo quería ser libre de eso, y ¿sabes qué? Jesucristo me hizo libre. Jesucristo puede hacerte libre a ti también, de lo que sea. Y si estás en Cristo, pues mucho más. Lo único que necesitas es tomar una decisión de fe y hacer lo que tienes que hacer, hacer cambios, ¿verdad? Recuerda, esto no nada más se trata de tener remordimiento. Hablamos del arrepentimiento, de hacer algo malo y decir: ay, cómo me siento mal, y venir y llorar y no hacer nada. Eso lo hizo Judas, ¿verdad? No pasó, y él no fue salvo. Lo que tú necesitas es un cambio de mente que genera un cambio de actitud, y tomar decisiones y empezar a hacer cosas que te ayuden, que muestren tu arrepentimiento, que muestren tu amor por el Señor. Mira, una de las cosas que debes comenzar a hacer es amando la verdad, porque la mentira satánica es real. Tu corazón es perverso y engañoso igual. Checa cómo dice las mismas cosas, ¿verdad? Este mundo y sus deseos son engañosos también. Todo lo que estás viendo a tu alrededor, solo hay una cosa que es real, y es la palabra de Dios. Y es Dios hablando a tu corazón si estás en Cristo. Fíjate lo que dice en Tesalonicenses. Dice, hablando del anticristo: y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando del anticristo, ¿verdad? La palabra es muy clara que viene este líder mundial. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este es el grupo de los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estamos viendo literalmente esto cumplirse en estos textos. A pesar de que 200 millones de demonios, de jinetes matando a una tercera parte de la población, imagínate lo gráfico y lo terrible de esto, ¿verdad? 1,000 millones de personas cayendo muertas, y ellos aún endurecidos por cuanto se complacieron en la injusticia, y se seguirán complaciendo en la injusticia. Para de complacerte en la injusticia. Cree la verdad, recíbela, y vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, reconciliación con Dios, propósito para vivir, verdadera libertad en Cristo Jesús. Sí, así es, verdadera libertad en Cristo Jesús. Recuerda que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Así es. Me encanta lo que sigue el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual les llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has alcanzado esta gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has entendido el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Precisamente que somos malvados, que necesitamos arrepentirnos de esa maldad, que nuestra maldad hizo una diferencia, hizo un espacio eterno entre Dios y nosotros, que somos enemigos de Dios y hay hostilidad entre nosotros y Dios está airado con el pecador
todo el tiempo. No creas estas mentiras de que Dios no está enojado. Sí, Dios está airado con el pecador todo el tiempo. No creas todas estas mentiras de que Dios te ama, ¿verdad? Tal como eres. Sí te ama, sí te está llamando, pero no ama tu pecado y Él no tiene comunión con las tinieblas. El Señor llama a arrepentimiento. Y si tú estás escuchando esto es porque Él precisamente no quiere que te pierdas y Él ha dado condiciones de paz y esas condiciones de paz están en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, quien vino a vestirse como uno de nosotros, fue a la cruz del Calvario a morir, a recibir la ira de Dios toda, a recibir el castigo, la condenación de Dios sobre sí mismo, de manera que tú y yo, al confiar, al arrepentirnos, al dejar de confiar en nosotros mismos, al creer en Jesucristo, al abandonar nuestros pecados y correr hacia Dios y dejar de huir de Él, podemos ser salvos y recibir este nuevo nacimiento. ¿Qué dices a esto? ¿Estarás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? ¿Estarás dispuesto a abandonar las obras de tus manos, a abandonar tus ídolos, a abandonar el trono de ti mismo y venir al Señor? Porque ese es el llamado. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Estás dispuesto a creer que tus pecados te van a llevar al infierno mismo? Y no decir que no soy tan malo. Si tú dices es que no soy tan malo, es que no creo, no has entendido el Evangelio. Y la verdad, lo que la palabra de Dios está diciendo es que un solo pecado es suficiente para llevarte a la condenación eterna, porque en Dios no hay una pizca de maldad. Él es santo, Él es perfecto y exige perfección. Y solamente hubo un hombre perfecto y ese es Jesucristo. Él fue a morir a la cruz del Calvario por ti, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y al resucitar venció a la muerte, venció al pecado y dejó estas condiciones de paz. El punto es, ¿lo crees? El punto es, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar la sangre de Jesucristo para que te lave y te limpie, ¿verdad? Tu expiación por tu pecado, o como dice ahí en Romanos capítulo 9, capítulo 10, la vas a tener en menos y la vas a pisotear, porque por esta razón, ¿verdad? Viene la ira de Dios. Viene terrible cosa es caer en manos del Dios vivo y Dios no quiere eso. Y esta gente prefirió tener en menos la sangre de Jesucristo y ahora está en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es estar en ese lugar. No quieres a Dios como un enemigo, lo quieres como un padre. Y la única manera de que Él sea tu padre, tu Dios amoroso, y le conozcas de esta manera y conozcas este rostro de Él, es a través de Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, Dios Hijo. Entrégate a Él, entrégale tu vida y dile: Señor, te entrego mi vida hoy. Gracias, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por abrir mis ojos. Dame vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Señor, cambia tú todo esto sentir. Cambia toda esta suciedad en mí. Lávame, límpiame. Quiero ser tuyo a partir de hoy y caminar contigo, Señor. No quiero estar en ese lugar. Sé que tú no quieres que yo esté en esa posición en el futuro. Por eso lo estoy escuchando hoy. Dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza y un cambio, una decisión de un cambio de dirección, necesitas tres cosas. Necesitas tener una relación con Dios a través de su palabra, leyendo la Biblia, una relación con Dios a través de la oración, hablando con Dios, y la tercera, que es muy importante, congregarte, venir al cuerpo de Cristo, a una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano y estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. ¿Qué vas a encontrar en nuestra iglesia? La predicación de la palabra de Dios, verso por verso, libro por libro. Tenemos un hermoso compañerismo, una iglesia para niños en donde a los niños también se les enseña de la misma manera. Estamos sembrando en el corazón de los niños la palabra de Dios de tal manera que la familia pueda estar en el mismo canal, en el mismo amor, en la misma intención de conocer a Dios, de un cambio de dirección, de un cambio de mente que genere cambios de conducta que afecten directamente, primeramente tu casa y después la sociedad. Así es de que te esperamos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a nuestros sponsors: Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Naps and Crafts y Be Happy Yard Signs. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.